Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar del proceso de empadronamiento que lleva a cabo la Junta Central Electoral de los Estados Unidos, su importancia y cómo nos afecta favorablemente. Conversar sobre los deliveristas, las personas que hacen las entregas de comida, etcétera, en la ciudad de Nueva York, propuestas, beneficios, conquistas, elecciones de medio término. ¿Qué propuestas tienen los demócratas, los republicanos y cómo va a impactar esto en la vida nuestra? Conversar de un aniversario más del asesinato de Mamá Tingó, su impacto en nuestras vidas y cómo esto pudo transformar la vida de los campesinos en República Dominicana. Y conversar finalmente sobre Boca de Nigua y la rebelión de los africanos, los esclavos nuestros, en 1795. Esto y mucho más. Hechos y Opiniones. Ahora. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros en Hechos y Opiniones, pasar revista a los acontecimientos más importantes de la semana, pero también a aquellas acciones que han tenido tal vez poca relevancia en los medios, pero que nosotros entendemos que es importante que usted la maneje, la valore y sobre la cual pueda hacer sus juicios, sus opiniones. Miren, 6 de noviembre y se cumple un aniversario más de la proclamación de la independencia de República Dominicana. La proclamación de la Constitución de la República Dominicana, disculpen, la proclamación de la Constitución de la República Dominicana, hecho sucedido en San Cristóbal, 1844. Este instrumento es a través del cual las fuerzas políticas de mayor influencia en una sociedad expresan el deseo, expresan el tipo de sociedad a que aspiran. Eso es lo que recoge la Constitución. La Constitución proyecta el tipo de sociedad que debemos aspirar todos. Y por lo tanto, la Constitución debía ser un reflejo del pensamiento y los intereses de la sociedad en su conjunto. Lo que pasó el 6 de noviembre en San Cristóbal en 1844 está en disputa. Historiadores tienen diversas opiniones respecto a que, los sectores conservadores encabezados por Pedro Santana y su grupo impusieron una serie de condiciones que obligaron a los diputados constituyentes a aprobar una serie de reglamentos dentro de la ley casi a punta de bayoneta, digamos casi a la fuerza. De hecho, hay historiadores que establecen que en el lugar donde se discutió la Constitución el 6 de noviembre, Pedro Santana los rodeó para presionar mucho más a los constituyentes
De todas maneras, ese es el modelo que tenemos de Carta Magna. Nosotros somos de los que se inscriben en la escuela, que esa Constitución debe responder a una visión más democrática, de mayor participación, que dentro de los modelos constitucionales nuestros hay dos constituciones ejemplares a nuestro entender. Una fue en 1856 y la Constitución de Don Juan en 1963. Nos parecen las dos constituciones más equilibradas y más justas, que tenían mayor representación de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, y donde los trabajadores y las trabajadoras tienen una participación distinta en el momento de distribuir las riquezas que producimos todos, trabajadores, dueños de empresas, etc. De todas maneras, esta Constitución vigente, que fue, digámoslo así, una reforma profunda que se hizo en 2010 de manos del gobierno del presidente Leonel Fernández y que luego sufrió una modificación para instaurar la reforma, la reelección del expresidente Danilo Medina. La más reciente, repito, es la de 2010, requiere que la sociedad en su conjunto y sobre todo los sectores trabajadores del país entiendan que la Constitución debe representarnos a todos, sin excepción, porque de lo contrario se constituye en una constitución, y perdonen la cacofonía, de alguna manera excluyente. Pero 6 de noviembre se celebra 178 aniversario de la proclamación de la Constitución en 1844. Miren, algunas personas nos han estado llamando. Saludos a una de nuestras oyentes, Marisol, una señora, una dama que nos merece aprecio, respeto, y le agradecemos la audiencia y que distribuya este programa cada vez que lo recibe. Marisol y otras personas nos han estado conversando en torno a cómo pueden empadronarse en el proceso que desarrolla la Junta Central Electoral en los Estados Unidos. Miren, familia, es algo relativamente sencillo. La Junta, para evitar que haya conglomerado en la sede consular, en el país, en Estados Unidos, ha decidido, o en las sedes consulares, porque está más de un territorio acá en el continente, ha decidido empujar jornadas móviles que la lleva a vecindarios donde hay una presencia alta de dominicanos y dominicanas. Esté pendiente en su vecindario a la movilización que hacen los partidos políticos, a la movilización que hacen organizaciones comunitarias, de suerte que en el momento en el que toque en su lugar, en su territorio, en su vecindario, toque una jornada de empadronamiento, pues usted sencillamente asista a los eventos y se empadrone. Y aquí queremos reiterar lo siguiente. El empadronamiento sirve para votar en el 2024, pero además le permite tener su cédula para procesos legales en el territorio nuestro, en República Dominicana. Permite que usted pueda hacer sus procesos normales, compra de casas, venta de casas, compra de solares, abrir cuentas de banco, cualquier asunto legal le van a requerir la cédula y para ello la debe tener. Tiene la posibilidad real, cierta, de obtener su cédula aquí a través de estos procesos de empadronamiento. No tiene que ir a una sede consular necesariamente. Esté pendiente a las jornadas, repito, en sus vecindarios, a las organizaciones comunitarias que le representan en su lugar, donde usted vive, y a los partidos políticos, todos que se mueven en su zona, que deben estar promoviendo los eventos para el empadronamiento. Es relativamente fácil, relativamente rápido, y aquellos que ya tenían cédula y que votaron en el 2020, el proceso de actualización de datos es sumamente sencillo. Mi sugerencia, tanto a Marisol como a los demás oyentes que han estado preguntando lo difícil que podría ser empadronarse, es esté pendiente a el calendario, esté pendiente a cuando se promuevan en su vecindario tareas de este tipo, de suerte y manera que usted
en unos minutos vaya al lugar donde esté en el proceso de empadronamiento y en unos minutos usted deje el problema de la cédula resuelto y pueda resolver asuntos legales allá y obviamente poder votar aquí por los candidatos que le parezca de su preferencia. Así que pendiente a eso, hay una jornada intensa en diferentes ciudades y estados en los Estados Unidos para que usted y yo podamos tener nuestra cédula sin mayor problema y sin costo alguno. Sin problema y sin costo alguno, y importante, sin tener que ir necesariamente a la sede consular, que es lo que mucha gente le preocupa, porque bueno, moverse tal vez del Bronx y Manhattan a la sede consular, por decir un ejemplo, ¿verdad? De la 43 o 44, en Manhattan es relativamente fácil, pero personas que viven en Haverstraw, personas que viven en la parte alta, personas que viven en el norte o el este del Bronx, le podría ser un poquito más complicado. Así que pendiente a las jornadas que desarrolla la Junta, participe, que definitivamente a todos nos conviene tener este documento al día que nos hace dominicanos de nacimiento y derecho y nos permitirá agotar procesos legales en el país nuestro y, obviamente, repetimos, votar en las elecciones del 24 porque usted entienda que representa sus intereses. Ya regresamos con más Hechos y Opiniones. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es su lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Bueno, de regreso, Hechos y Opiniones. Hace unas semanas tratamos el tema de los trabajadores independientes y sobre todo, de manera específica, los trabajadores de aplicaciones. Hemos dicho en programas anteriores que antes de la pandemia muchos trabajadores decidieron emplearse o servir más bien en estas aplicaciones electrónicas para hacer entregas, deliveries, ¿verdad? Y que se hacía de manera parcial, como un trabajo complemento de otro.
no se veía como un trabajo formal. De hecho, antes de la pandemia, decir que alguien hacía deliveries, Uber Eats o cualquier otra de las aplicaciones, se veía como que era un juego, como algo complementario e incluso como algo no serio. Bueno, llegó la pandemia, 2019, marzo 2020, y en ese pánico, en ese terror, en ese horror que nos generó lo desconocido, nos encerramos y un grupo de héroes, podemos decir héroes y heroínas, decidieron salir a las calles para llevar a nuestras casas lo que necesitábamos. Fue el alimentos, cualquier tipo de servicio que pedíamos por línea o por teléfono. Estos trabajadores independientes, estos trabajadores indispensables, no pararon de hacer su labor y mantuvieron las ciudades funcionando y parcial o totalmente los negocios dando sus servicios. Bueno, en la ciudad de Nueva York, estos trabajadores independientes han iniciado una lucha intensa por lograr dignificar su trabajo. ¿Y por qué decimos dignificar su trabajo? Bueno, hasta hace poco los trabajadores de las aplicaciones, los trabajadores, los deliveristas de aplicaciones o por aplicaciones, cobraban apenas $2.50 por viaje, por entrega. Cada vez que ellos hacen una entrega en la ciudad de Nueva York, estos trabajadores reciben de las aplicaciones $2.50, más la propina que le deja el cliente, la persona que recibe el servicio. Pero además, el problema de que estos trabajadores no podían usar los baños de los restaurantes, por ejemplo, a los que les servían. No tenían derecho a usar el baño, sino que era solo entrar, recoger e irse. Más los gastos que implica para estos trabajadores de entrega darle mantenimiento a su vehículo, sea una bicicleta, sea un vehículo regular, sea una motocicleta, darle mantenimiento, cubrir los costos, etc. Pero además estaba el problema de que muchos de estos trabajadores le tocaban rutas extremadamente largas que le complicaba dar un servicio a gusto, porque si yo voy a recibir $2.50 por ese viaje y la propina, y resulta que en gasolina o en transporte yo voy a gastar el tiempo más de lo que voy a recibir, no es justo que lo haga con gusto, eso no es posible. Bueno, esa situación hizo que el nivel de conciencia de estos trabajadores creciera de manera sustancial. En la ciudad de Nueva York se han organizado y han estado estableciendo una serie de demandas que les permita tener un ingreso digno. En este momento, los deliveristas, los trabajadores por cuenta propia, los que hacen delivery por aplicaciones, están demandando que estas compañías que les ha ido muy bien durante la pandemia paguen un salario mínimo de $30 por hora. $30 por hora están exigiendo estos trabajadores deliveristas y parece ser que la propuesta ha estado calando en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York y en los próximos días podría decidirse la suerte de esta propuesta. ¿Por qué nos parece justa y por qué nos parece apropiado que el Consejo Municipal valore en su justa medida esta demanda y además logremos que finalmente tengan un salario digno? Todos sabemos el altísimo costo de la ciudad de Nueva York. Vamos a tocar más tarde el asunto de la renta. El altísimo costo en pago de alquiler, altísimo costo en la compra de alimentos, la intensidad del organismo que maneja el transporte y las multas severas de la policía en la ciudad, muchas dificultades
que hacen que la gente que vive en New York tenga un nivel de vida, además de estresante, extremadamente caro. La justeza de estos $30 la hora para los deliveristas viene dada que permitiría que tengan un ingreso decente, que tengan un ingreso apropiado, pero además que las empresas de las aplicaciones no solamente piensen en ellas, no solamente ingresen dinero para ellas, sino que ese beneficio sea repartido lo más justo posible en quienes generan el empleo, en quienes generan el beneficio en este caso, que son los deliveristas, los trabajadores por cuenta propia. Se espera que si es aprobada esta propuesta, los hermanos deliveristas puedan tener un ingreso anual promedio, de unos $78,000 al año, en grueso, ¿verdad? Súmele a eso que va a tener que deducir de ahí, o tiene que pagar de ahí, los costos operativos, el vehículo con el que se maneja, la reparación, etcétera, varias cosas más. Lo que indica que, digamos que de $78,000 le puedan quedar a estos trabajadores entre $40 y $45,000 al año, nos parece que les permitiría vivir con un nivel más tranquilo, más holgado. Y lo justo sería que esta propuesta pase sin mayor dificultad por el Consejo Municipal. Le llaman un grupo de organizaciones en la comunidad, en la ciudad de Nueva York, trabajadores esenciales, pero sin protección. Ya, las aplicaciones, las compañías que dan sus servicios de delivery a través de las aplicaciones, están obligadas desde abril del año 22 a ofrecer opciones y facilidades a los deliveristas para evitar largas distancias de entrega, lo que decíamos. Antes no había criterio para asignar una tarea a un deliverista, no importaba la distancia. Desde abril de este año, una de las cosas que se logró a través de una ley municipal es tomar en cuenta el lugar de entrega para saber a qué deliverista le conviene ir a llevar ese servicio. Tomar en cuenta los pagos mínimos estándar que va a recibir el deliverista, pero además hacer un reporte a estas compañías en la noche y al día siguiente de cuánto recibió de propina esa persona a través de la aplicación, si fue este el caso, y de inmediato liquidar esa propina, ese tips. Estas son de las cosas que se están logrando para los hermanos que hacen entrega y esperemos que en efecto el Consejo Municipal pueda pasar sin mayor problema el asunto de $30 la hora para los hermanos deliveristas de la ciudad de Nueva York y que luego que este proceso sea aprobado oficialmente en la ciudad, otras ciudades del estado lo tomen en cuenta y otras ciudades del país lo tomen en cuenta, pues sabemos que New York tiene la característica de que las cosas que aquí se convierten en ley son referentes para otras ciudades a nivel nacional. Así que esperemos que el Consejo Municipal avance en esta propuesta, que las compañías deliveristas, las compañías de aplicaciones que hacen este trabajo, respeten las leyes emanadas del Consejo Municipal y que los hermanos que hacen este trabajo tengan una vida digna como se la merecen. Miren, otro asunto respecto a la ciudad de Nueva York tiene que ver con OpenStreet y lo que ha venido impulsando el Departamento de Transporte de la ciudad respecto a aprovechar estos días que tenemos todavía de otoño, que nos permite, porque la temperatura ha subido ligeramente en la ciudad, permite que todavía hagamos vida afuera, en el exterior. Esta propuesta de abrir las calles para que la gente se desestrese, baile, brinque, coma, comparta. El comisionado del Departamento de Transporte ha estado motivando este asunto de cierres de calles de manera temporal y el alcalde Eric Adams ha planteado que los beneficios que trae esta
este cierre temporal de calles en días festivos o fines de semana, es que temporalmente sube ligeramente el empleo. Los trabajadores por cuenta propia, los vendedores ambulantes, esos días en estos eventos pueden vender sus productos y la gente feliz de poder consumirlo. 2, los restaurantes de las zonas, pues su nivel de consumo sube sustancialmente porque la gente, en la medida que disfruta la calle, en esa misma medida, consume más en estos restaurantes y la gente se desestresa. La gente recupera sus espacios vitales como la calle. La gente aprovecha los días que todavía podemos salir en la ciudad de Nueva York o en esta zona, región completa, porque esta región es fría completa, pero en este caso específico, la ciudad de Nueva York aprovecha para esparcirse, para salir de las 4 paredes que implica vivir en un apartamento en una ciudad como esta, romper la rutina, interactuar con terceros, permitir que sus hijos corran, brinquen, lloren, disfruten. Esta dinámica que promueve el Departamento de Transporte, respaldado por el alcalde Eric Adams, nos parece apropiado, correcto, mientras nos quede una temperatura como la actual que permita que estas jornadas se den. Así que estimulamos que esta jornada que se dio para el día de Halloween en la ciudad de Nueva York se mantenga en los días que nos quedan de verano, de suerte que los vecindarios nuestros, los 5 vecindarios nuestros, Staten Island, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens, puedan aprovechar la gente nuestra y mezclarnos entre todos, marrones, afroamericanos, chinos, latinos, judíos, musulmanes, católicos, protestantes, ateos, todos podamos convivir como nos merecemos, de suerte que esto ayude, este nivel de convivencia ayude a bajar el nivel de tensión. Segundo, ayude a que nos conozcamos un poco más. Y tercero, sobre todo, a que nos preparemos mentalmente, porque cuando el invierno entre, ya no habrá forma de que nosotros podamos, digamos, mantener este nivel de roce y de contacto con los vecinos nuestros. Felicitamos al Departamento de Transportes por esta idea y sugerimos que se planteen unas cuantas jornadas más el tiempo que resta de otoño y que la temperatura lo permita, de suerte que esto eleve el nivel de tolerancia, el nivel de vida de la gente y sobre todo que la gente se esparza y un beneficio colateral, los negocios aumenten sus ingresos y los vendedores ambulantes nuestros aprovechen estos espacios para promover sus mercancías. Seguimos, mucho más. Hechos y opiniones. No es por belleza, es por la salud. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de donarle la vida, darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate
por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Yo uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. De regreso, hechos y opiniones. Bueno, en unos días se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que en este proceso electoral de noviembre 2022, la ciudadanía podrá elegir renovar la Cámara de Representantes en Washington, D.C., podrá votar por los candidatos a la Cámara en su distrito, podrá votar, en el caso de Nueva York, por asambleístas y podrá votar por la gobernación del Estado. Hay mucho en juego en estas elecciones, mucho en juego en este proceso electoral. De las preocupaciones nuestras como espacio, como programa, está el hecho de que se ha concentrado la discusión en torno a asuntos que yo considero no necesariamente de fondo. He escuchado pocas veces temas cruciales en la vida de la gente nuestra que tiene que ver con seguridad, calidad de vida, seguro médico, vivienda, trabajos de calidad, salarios. Y a lo que menos escucho tocar estos temas es precisamente al sector republicano, sector conservador de los Estados Unidos. La candidata a gobernadora del estado, Kathy Hochul, que nos parece que ha tenido una campaña electoral opaca, una campaña electoral de bajo vuelo, una campaña electoral de poco impacto, a pesar de esta calificación nuestra, ha estado planteando algunas propuestas mínimas que se tomarían respecto a la vivienda en caso de ella ser electa en este proceso de noviembre. En cambio, el candidato republicano a la misma posición no ha estado planteando nada, o más bien ha evadido bajo Lee Zeldin. Lee Zeldin ha estado evadiendo terriblemente cualquier compromiso que implique discutir lo referente a la vivienda. Hay una ley, la 421A, que perimió hace unos meses. Esta ley permitía que los desarrollistas de viviendas, los desarrollistas de edificios, tuvieran una serie de beneficios fiscales para, a su vez, asegurar un porcentaje de estas viviendas para ser destinados a control de renta. Sin embargo, la queja es que casi nunca cumplieron con la cantidad de apartamentos que debían asignarse a control de renta, pero además que las autoridades competentes en su momento no hicieron lo correcto para obligarlas a cumplir con este compromiso de te doy beneficios fiscales para que tú desarrolles el vecindario X a cambio de que
por esos beneficios, tú le asignas al vecindario, digamos, el 20% de los apartamentos bajo control de renta y que la gente con bajos ingresos pueda tener un apartamento en ese edificio. Bueno, un sector en Albany está planteando la posibilidad de modificar, de reaprobar, digámoslo así, reintroducir la ley expirada 421A, de suerte que se retome este plan y los desarrollistas sigan recibiendo beneficios fiscales, pero que garanticen que ese 20%, por lo menos el 20% de las construcciones, los apartamentos construidos, sean para trabajadores de bajos ingresos. La queja de organizaciones comunitarias y organizaciones dedicadas al estudio de la vivienda en la ciudad, en el estado de Nueva York, es que no se les exige a los desarrollistas cumplir con la ley y que no se hace nada con reaprobar la 421A si se va a continuar con la misma práctica. Que eso debe estar, la aprobación de esta ley, la reintroducción y aprobación de esta ley ya expirada, debe estar sujeta a que la regulación obligue a los desarrollistas a cumplir de manera fiel con esta condición por la cual reciben muy buenos beneficios a la hora de hacer los impuestos a nivel estatal y a nivel federal. Esperemos que la ciudad, el Estado, los congresistas estatales y de los consejos municipales del Estado valoren esta preocupación legítima y seria que tienen los sectores vinculados a la vivienda desde la perspectiva de la sociedad, no de los desarrollistas, para que se cumpla de manera seria con todo esto. Pensamos que aquí la discusión es preocupante y debe ser de motivarnos a reflexionar muy bien, porque nuestro voto, el voto de la gente del Estado de Nueva York, en este caso, debe estar orientado a quienes garanticen que esta sociedad se puede enderezar mínimamente. Para mí, en lo personal, los partidos demócratas y republicanos son el mismo partido. Es un solo partido con dos caras, para mí. Sin embargo, en un momento de tensión política como la que vive el país, en un momento de conflictos que van más allá del dime y direte electoral, saber por quién votar en estas elecciones es clave, clave. No debemos retroceder en las conquistas, sino avanzar con ellas. Pienso que los sectores liberales y los sectores vinculados al pensamiento progresista dentro del Partido Demócrata tienen la obligación de hacer que la gobernadora Hochul, en caso de ser reelecta, tenga una agenda que piense en función de los trabajadores, que los trabajadores tengan una parte importante en su agenda para aumento de salarios, para reducción de costos de vivienda, para tener una vida medianamente digna. No creo que con el candidato republicano se logre un acuerdo que permita una agenda pro trabajadores. Honestamente no creo, porque esa no es su forma de pensar, no viene de estos sectores, no le duelen los trabajadores. No creo que a Hochul le duelan, pero el hecho de que ella esté en el Partido Demócrata, que se supone que es el partido de los trabajadores, la compromete a que por lo menos en lo formal se vea compelida a escuchar la voz de los trabajadores y que con bastante acción de fuerza desde los trabajadores, los sindicatos, los community board, etcétera, los vecindarios nuestros, se vea compelida a levantar medianamente algunas de las peticiones de los trabajadores en su agenda. Eso no creo que se pueda dar con el candidato republicano porque, repito, ahí no hay espacio, su agenda es muy concreta, es antiinmigrante, aunque han estado planteando el asunto de la seguridad y eso le ha gustado a mucha gente, habría que ver qué tipo de seguridad y habría que ver cuáles propuestas de seguridad de manera concreta tienen los republicanos para el Estado. Valoramos y creemos necesario que la ley de fianzas aprobada en el 2020 debe ser revisada. La
fiscal general y candidata a la reelección, Leticia James, ha planteado que ella está de acuerdo que la ley se revise bajo algunas condiciones. Sin embargo, yo pienso que es necesario plantearse seriamente qué impacto ha tenido la ley de fianzas y las leyes que se aprobaron en el 2020 en la vida de los neoyorquinos. Sí, el impacto que ha tenido esa ley fue lo que se propuso la ley inicialmente, o sí, su aplicabilidad ha provocado que se haya ido de las manos y que sencillamente la ciudad de Nueva York esté fuera de control. Todo eso debe evaluarse con justeza, con mesura, con buen tino, para lograr tener un punto que permita retornar a la tranquilidad. No creo que esto se logre necesariamente con oficiales electos republicanos. Ustedes pueden decirme, tú estás siendo muy parcial. No, yo trato de ser objetivo con este punto, porque su agenda de que nosotros podamos tener cada quien un arma de fuego no me parece que sería la solución. Hay una propuesta de unos buenos hermanos que se plantean que los, digamos, pequeños comerciantes, bodegueros, por ejemplo, puedan tener un arma de fuego. Y yo digo, ¿hasta dónde armar más a la sociedad, a la población, viene a tranquilizar o viene a empeorar todo esto? Concomitantemente a eso, repito, por favor, que la propuesta de Leticia James debería verse con cuidado y debería abrirse una discusión que permita salidas sensatas en torno a las leyes aprobadas en el 2020 que parece ser han venido a crear un problema mayor del que pretendió resolver porque, bueno, la acción delictiva, la delincuencia común parece estar fuera de control y de buenas a primeras los trabajadores, los pequeños comerciantes, los bodegueros se han visto con serias amenazas producto de que, bueno, ya no hay ley, la ley de fianza permite que una persona que haya cometido un delito, digamos, menor, pueda sencillamente arrestado, una cita en corte y dependiendo de cómo el juez lo considere, posiblemente le den una multa y no pasa nada más. Me decía un amigo en una conversación que tuvimos hace unos días que un señor le decía que se mete a robar a las grandes tiendas porque, bueno, si el robo es de menos de $2.500, pues sencillamente a él le dan una multa y no le hacen un proceso judicial. Todo esto debe repensarse y es tiempo de que la Asamblea Estatal y el Senado evalúen la efectividad de la ley de fianza y las leyes estatales aprobadas en el 2020. Es tiempo de que la sociedad presione a su legislador local, estatal, para que realmente empecemos una discusión seria que permita medir el impacto que ha tenido este paquete de leyes en la vida nuestra. Creo en lo personal que esta discusión con un gobernador republicano no tendría mucho sentido porque su visión del mundo y de las cosas es diametralmente opuesto. Hay sectores que han iniciado una campaña férrea, dura, incluso con un lenguaje fuera de lugar, para oponerse a algunos candidatos republicanos o demócratas. Y yo pienso que esto debe manejarse con prudencia, con buen tino, que no permitamos que las elecciones próximas generen divisiones y conflictos que después de pasen las elecciones van a marcar la vida de personas. Evitemos que eso suceda. Salga a votar, por favor, salgamos todos a votar por quien usted quiera, por quien usted entienda, pero salgamos a votar porque es ahí, es en el peso del voto a nivel nacional que se mide el impacto en las comunidades nuestras a favor o en contra. Es ahí donde se mide por dónde se le mete el agua al coco. Los asuntos presupuestarios que se deciden a nivel federal, a nivel de los congresos estatales, tiene que ver mucho con el impacto del voto nuestro en nuestros vecindarios. Y las minorías tenemos la obligación de hacernos presentes a través del voto local. Así que en las próximas elecciones salgamos a votar en masa por quien creamos. Yo aquí solamente he puesto mis puntos de vista respecto a la prudencia o no de votar por candidatos que ahora dicen muchas cosas bonitas y que en el futuro posiblemente tengamos toda la desconexión, y reclamarle a los demócratas que tienen el compromiso de incorporar en su agenda
el pensamiento y la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, y que trabajadores y trabajadoras, organizaciones de base, tenemos la obligación de a nuestros legisladores locales hacerle suficiente presión para que ellos tengan la obligación en su agenda local y en su agenda estatal de la ciudad y federal representarnos de manera digna, y que las necesidades y las obligaciones nuestras como trabajadores y trabajadoras sean contempladas en la agenda legislativa. Así que a salir a votar y no se mueva, que venimos con el bloque final de Hechos y Opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. De regreso en el colofón, la curvita de la Paraguay, decíamos en la capital, cuando el hipódromo estaba en el ensanche de la Fe, en la parte final de este programa Hechos y Opiniones. Miren, no quiero dejar este dato, lo voy a profundizar la semana próxima. Las empresas que tienen trabajadores a los que se le paga con W2, que tienen payroll regular, tienen un grant nuevo que vence, va a ser corto, vence en unos días, un grant nuevo que pueden recibir hasta $26,000 por trabajador. Hable con su contador, dígale que le explique qué significa eso, que verifique si usted y su empresa califican para el mismo, pero deben ser, este bono es para personas que tuvieron trabajadores 2019-2020 y le pagaron de manera regular, con payroll, que tuvieron una nómina, que llenaron su forma 941, para ese tipo de empresas con cierta formalidad. Mucha gente nuestra, en pequeñas empresas nuestras, tienen 2, 3 trabajadores en su nómina, en su payroll, calificarían perfectamente bien. Así que la semana próxima le traigo los detalles
tenga el dato que le puede interesar. Miren, señores, en esta campaña electoral es vital cuidarse de las mentiras. Y quiero terminar con esto. Las mentiras, el temor, el miedo, meter miedo. El 62% de los votantes republicanos entiende que en las próximas elecciones habrá manipulación. Eso es un estudio que publicó, una encuesta que publicó USA Today, periódico de mucho prestigio. Gravísimo esa situación, gravísima, porque si usted va a un proceso electoral en el que usted cree de antemano que ya hay un proceso viciado, sencillamente no tiene sentido participar. Esto se ha prestado para que milicias o grupos armados, por ejemplo en el área de Arizona, hayan estado patrullando, por decirlo así, merodeando los colegios electorales, los lugares de votación, donde la gente estaba votando por adelantado, se puede votar por adelantado, e intimidando a la gente. Esto es muy grave porque mucha gente nuestra que ve a estas personas armadas afuera, no exactamente enfrente, pero en el entorno, prefiere no ir para evitar dificultades con el temor de que ahí pueda suceder alguna tragedia. Así que atemorizar a la gente para que no salga a votar posiblemente no sea la mejor estrategia, posiblemente no es la mejor estrategia para avanzar la agenda política de estos sectores ultraconservadores. Dejen que la gente se exprese y quitemos un fantasma que el presidente Trump inculcó en el 2020, sugiriendo que las elecciones que perdió fueron elecciones fraudulentas y haciendo que una parte importante de la militancia de su partido hoy esté creyendo ese tipo de tonterías. Así que paren la intimidación y dejen que la gente exprese de manera sincera su visión del mundo y lo que desean para sus legislaciones locales y federales. Miren, el 1 de noviembre de 1974 fue asesinada Florinda Soriano Mamatingó. Florinda Soriano, una luchadora, trabajadora agrícola, luchadora por su tierra, un peón recibiendo órdenes de su capataz, le dio 2 tiros a Mamatingó. Una de las frases emblemáticas de Mamatingó, a través de la cual ella, por la razón por la cual ella defendía la posesión de sus tierras, era: la tierra es de quien la siembra, por eso esta tierra es mía. La familia de Mamatingó tenían años usufructuando estas tierras, y de pronto este terrateniente llega a esta zona, cerca a las tierras, entra con un gredar, destruye su sembradío, y su peón, por órdenes de el dueño de las tierras, mata a doña Mamatingó, en una acción que la sociedad ha condenado por los últimos años, desde los años desde su muerte hasta hoy. Mamatingó se ha convertido en un símbolo de la lucha agraria, en un símbolo de los trabajadores de la tierra, y hoy queremos recordarla porque realmente fue una lamentable vergüenza, un hecho criminal horroroso, la muerte de Florinda Soriano Muñoz Mamatingó el 1 de noviembre de 1974. Su muerte nos ha dolido a todos, pero ha significado que el campesinado dominicano tenga una mártir, una héroe y un símbolo de la lucha por la posesión de la tierra. Viva Mamatingó, viva su pensamiento, y ojalá en algún día en República Dominicana podamos tener una verdadera reforma agraria que permita terminar con el conuquismo, terminar con llegar a lugares, depredarle el área, mudarnos a otro, volver a depredar. ¿Por qué? Porque el conuquismo es una forma de producción agrícola ya desfasada, que lo único que estimula
es la deforestación, etc. Ojalá y el pensamiento de Tingó sirva para que los trabajadores agrícolas, los luchadores por la tierra, continúen su pensamiento y podamos ver una república distinta en el sector agrícola. Señores, llegamos al final del programa Hechos y Opiniones. La semana próxima aquí estamos. Muchas gracias.